Hace 7 minutos Trump hizo trizas el plan de paz ruso. Zelensky lo logró. Moscú se quedó con las manos vacías. El shock queda una semana para la paz. Washington finalmente abrió los ojos. Duras sanciones caen sobre Rusia. El Kremlin está furioso en el frente. Los últimos intentos de dominar. Vaya, esclavitud para los soldados en el frente. Putin ha tocado fondo una vez más. Europa ha preparado una venganza colectiva. El ejército unificado de Occidente entra en la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La aviación ha sido desplegada, la cuenta atrás ha comenzado. Sobre todo esto en nuestro programa Punto Infernal. De manera urgente, Trump está reescribiendo el plan de paz. Zelensky llegó a un acuerdo, sobre todo con el jefe de la Casa Blanca, a puerta cerrada. Washington se aleja de Moscú, mientras los funcionarios rusos evitan el contacto visual. Todo salió fuera del guión de Putin. Kiev lidera a Occidente, ha expresado una posición clara. Ucrania se mantiene firme. ¿Será posible consolidar todos los acuerdos por escrito y finalmente arrancar a la URF? La última oportunidad para la dominación. Sobre esto hablaremos en un momento. Las negociaciones en Ginebra sobre el plan de paz de Trump son de importancia crucial. En ellas participaron representantes de Estados Unidos, Ucrania y asesores de seguridad nacional de Francia, Reino Unido y Alemania, según el proyecto estadounidense del plan para poner fin a la guerra en Ucrania. Ucrania aborda este proceso con una comprensión clara de sus intereses. Esta es una nueva etapa del diálogo que se ha desarrollado en los últimos días. Y ante todo está destinada a coordinar la visión de los próximos pasos. A la reunión también asistieron los asistentes de Trump, el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio. La reunión fue la más productiva y sustancial de todas las que se habían celebrado hasta ahora. En la oficina del presidente de Ucrania están dispuestos a trabajar lo más rápido posible para lograr una paz real. Ucrania nunca quiso esta guerra y hará todo lo posible para terminarla con una paz digna. Ucrania nunca será un obstáculo para la paz y los representantes del Estado ucraniano defenderán los intereses justos del pueblo ucraniano y los fundamentos de la seguridad europea. Agradecemos la disposición de los socios europeos a ayudar. Los aliados de Ucrania buscan reescribir la propuesta de Trump, que, en su opinión, sería beneficiosa para Rusia. No están de acuerdo al menos con 4 puntos. Seguimos firmemente el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. También nos preocupan las restricciones propuestas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que harían a Ucrania vulnerable a futuros ataques. Esto equivale a una castración militar y hace que Ucrania sea permanentemente vulnerable a una tercera invasión. Los líderes de los estados europeos acordaron tomar el proyecto como base y expresar su disposición a trabajarlo conjuntamente. Tenemos un progreso muy bueno y nos estamos moviendo hacia una paz justa y duradera. Los ucranianos merecen la paz más que nadie en este planeta. Creemos que nuestro gran amigo Estados Unidos, especialmente el presidente Trump y su equipo, confirmarán esta paz. Keith Kellogg está seguro de que Trump podrá terminar esta guerra. La base del acuerdo ya ha sido formada. Estamos casi en la recta final para poner fin a la guerra. En el plan hay cosas que conviene detallar y explicar mejor. También habrá garantías de seguridad, cuyo principal garante deben ser los Estados Unidos, para evitar los errores del Memorándum de Budapest y los acuerdos de Minsk. Actualmente, los medios informan que Trump ha designado a Driscoll, amigo y excompañero de clase del vicepresidente J. D. Vance, como su nuevo representante especial. Es muy posible que él colabore en paralelo con Keith Kellogg, quien podría dejar la administración en enero. Washington sigue insistiendo en la promoción de su plan de 28 puntos. Según este plan, Ucrania debe hacer concesiones territoriales a Rusia y reducir su ejército. Estados Unidos y Europa se comprometen a financiar la reconstrucción de Ucrania. Las sanciones contra la Federación Rusa se levantan gradualmente y Moscú y Washington firman un acuerdo sobre cooperación económica a largo plazo. Esta no es nuestra recomendación, es nuestro plan de paz. Esta propuesta fue recibida y como mediadores acordamos compartirla. Y no la hicimos pública. Se filtró. No fue divulgado por nuestros miembros ni por nuestros representantes. Donald Trump considera que Ucrania podría tomar la decisión de firmar el plan de paz el 27 de noviembre, antes del Día de Acción de Gracias. Pero durante una reunión con periodistas, Trump señaló que su plan de paz está lejos de ser una propuesta definitiva. No está lejos de ser definitiva. Nos gustaría lograr la paz. Esto debió haber sucedido hace mucho tiempo.
La guerra de Ucrania con Rusia nunca debió haber ocurrido. Si yo hubiera sido presidente, esto nunca habría pasado. Estamos tratando de ponerle fin. De una forma u otra tenemos que terminarla. El viernes, Zelensky se dirigió al pueblo ucraniano, declarando que hoy Ucrania se enfrenta a una difícil elección y corre el riesgo de perder o su dignidad o a su socio clave. Ahora es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Actualmente, la presión sobre Ucrania es una de las más intensas. En este momento, Ucrania podría enfrentarse a una elección muy complicada. O se pierde la dignidad o se corre el riesgo de perder a un socio clave. Fuentes cercanas al Kremlin afirman que las disposiciones de este documento deben considerarse más bien como la base de un futuro acuerdo y no como un acuerdo que Putin firmará oficialmente. Si en Kiev no quieren discutir la propuesta del presidente Trump y la rechazan, tanto ellos como los instigadores europeos de la guerra deben entender que los incidentes que ocurrieron en Kupiansk inevitablemente se repetirán. Y en otros sectores clave del frente. Puede que no ocurra tan rápido como nos gustaría, pero inevitablemente volverá a suceder. Y en general, para nosotros esto es suficiente. A Moscú no le gustan las garantías de seguridad propuestas para Ucrania, el tamaño del ejército y el uso de activos rusos congelados para apoyar a Ucrania. Nosotros tenemos este texto. Lo recibimos a través del canal de interacción existente con la administración estadounidense. Considero que también puede establecerse como base para la resolución final de la paz. El Kremlin está creando condiciones informativas para rechazar el acuerdo. De hecho, Rusia no está interesada en hacer concesiones territoriales, según el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra. La victoria de Rusia no es inevitable. Ucrania y Occidente pueden aprovechar varios puntos débiles clave de Rusia para obligar al Kremlin a sentarse a negociar y hacer concesiones reales. Mientras tanto, el Kremlin se enfrenta a crecientes problemas relacionados con los recursos materiales y humanos que siguen dificultando la capacidad de Moscú para sostener la guerra y prolongarla. Por eso la Federación Rusa está muy interesada en obligar a Ucrania a ceder territorios de importancia crítica que las fuerzas rusas difícilmente podrían conquistar. Por eso Gerasimov, al informar a Putin sobre la situación en el frente, sigue exagerando los éxitos. Y Putin juega su papel para obligar a Ucrania y a Occidente a aceptar las exigencias rusas en las negociaciones. De forma urgente, Moscú está en la mira del mundo mientras se prepara un golpe petrolero al corazón de la Federación Rusa. En Washington ya están contando las horas. Trump ha presionado el botón de inicio para el golpe de sanciones más poderoso. Pero esto es solo el comienzo. Europa lanza una continuación dinámica y prepara una dura bofetada a la flota en la sombra de Putin. Una cadena explosiva que, al parecer, ya no se podrá romper. ¿Será que ahora el dictador realmente no podrá ni esconderse ni engañar a todos? De esto hablaremos en un momento. Estados Unidos y Europa están preparando un nuevo golpe de sanciones contra Rusia. A los europeos se les puede dar un gran punto a favor por expresar, en mi opinión, iniciativas tan de calidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al líder de la mayoría republicana en el Senado a intensificar el trabajo sobre el proyecto de ley bipartidista relativo a nuevas sanciones contra Rusia. Si quieren sentar a Putin en la mesa de negociaciones, ningún plan de 28 puntos ni de 12 puntos funcionará si Putin no cree que continuaremos con el apoyo militar a Ucrania y que perseguiremos a quienes compran petróleo ruso barato. Según el coautor del proyecto de ley, Lindsey Graham, Donald Trump lo firmó, introduciendo enmiendas según las cuales la decisión final sobre su aplicación y levantamiento queda personalmente en manos del presidente de Estados Unidos. Se trata de las llamadas sanciones draconianas con enormes aranceles para los países que compran petróleo a la Federación Rusa. En cuanto a la llamada flota en la sombra, hay cosas que los europeos pueden hacer respecto a esta flota, ya que gran parte de esto ocurre en zonas mucho más cercanas a ellos. Paralelamente, Europa se ha activado en la lucha contra la flota en la sombra rusa. Alemania, Francia y Polonia han propuesto a la UE nuevas medidas contra la flota en la sombra de Rusia. Últimamente esta
Es decir, ahora, según estimaciones preliminares, se trata de cerca de 1,000 petroleros. Las medidas propuestas no prevén un trabajo puntual sobre barcos individuales, sino sanciones contra las empresas que los registran, aseguran y prestan servicios logísticos, en particular en países europeos. Y en el marco del análisis de su documentación, entender dónde está realmente cada barco y quién presta servicios a estos buques. La flota de petroleros en la sombra, lo que, por supuesto, ayudará a verificarlos de manera mucho más eficiente que antes. Y en consecuencia, imponerles las máximas sanciones, es decir, no permitir que el petróleo y los productos petrolíferos rusos lleguen al mercado europeo. Teniendo en cuenta los datos de Bloomberg, según los cuales en el contexto de las sanciones contra Lukoil y Rosneft, el precio del petróleo ruso Urals cayó al mínimo en los últimos durante 2 años y medio, vendiéndose a $36.61 por barril, las nuevas restricciones asestarán un golpe significativo a la vaca petrolera de Putin. En este momento, el ejército ruso es temible solo en sus propios mitos y fracasos. Los acontecimientos cerca de Kupiansk se están convirtiendo en una ducha fría para Putin y Gerasimov. Las Fuerzas Armadas demuestran un trabajo preciso y devastador. Pokrovsk está envuelta en el fuego del enfrentamiento. Nuestras fuerzas reciben al enemigo con un fuego abrumador. En Mirnograd continúa una limpieza minuciosa. La tierra ucraniana se está limpiando de ocupantes. ¿Está el enemigo planeando retirarse de allí definitivamente? Sobre esto, en un momento. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Ocupación, Gerasimov, informó a Putin sobre la toma de la ciudad de Kupiansk en la región de Yarkiv, según palabras del general del Kremlin. Del mismo modo, el grupo ruso Oeste está combatiendo por Kucherivka, Kurilivka y Kupiansk-Buzlovyi, avanzando activamente en dirección a Krasny Lyman. Las unidades del grupo Zapad han elegido la ciudad de Kupiansk y continúan destruyendo las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que están rodeadas en la orilla izquierda del río Oskil. La ofensiva en las direcciones de Rubsovsk y Krasnoliman se está desarrollando con éxito. La mentira sobre la toma de Kupiansk es muy parecida a la captura de Pokrovsk. Hace un año, los generales rusos ya hablaban de la captura de esta ciudad en Donetsk. Hace 3 semanas, el propio Putin invitó a los periodistas a ir allí. Y hasta ahora, Pokrovsk, al igual que Kupiansk, sigue bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ruslan Gerasimov informa que Kupiansk ha sido tomado. Pero en realidad Kupiansk no ha sido tomado. Esto lo dicen no solo los historiadores en Ucrania, sino también, por ejemplo, el Instituto para el Estudio de la Guerra, que desmintió esta declaración del general Gerasimov. Pero no hay nada nuevo en esto. Es una mentira típica de los generales rusos. La información sobre la toma de la ciudad también fue desmentida por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La dirección del Estado terrorista sigue produciendo provocaciones informativas baratas. En particular, el jefe del Estado Mayor General de la Federación Rusa, Gerasimov, informó al gobernante de la Federación Rusa sobre la supuesta captura total de los asentamientos de Kupiansk en la región de Yarkiv y Yampil en Donetsk. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que Kupiansk está bajo el control de las Fuerzas de Defensa de Ucrania. En la ciudad y sus alrededores continúan las operaciones de contrasabotaje y acciones especiales para buscar y eliminar los grupos de reconocimiento y sabotaje del enemigo, que se infiltraron en la ciudad. El 7º Cuerpo de las Tropas de Asalto Aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania constata que el enemigo se ve obligado a emplear reservas, ya que sus fuerzas se están agotando. Las fuerzas de defensa mantienen las líneas designadas en la parte norte de Pokrovsk. También controlamos posiciones al sur de la vía férrea, que son importantes para la futura desocupación. El enemigo intenta cruzar la vía férrea para ampliar la zona ocupada de la ciudad, pero nuestros militares bloquean estos intentos. Las tropas enemigas en Pokrovsk se están desgastando. Como resultado, el enemigo se ve obligado a reponer las pérdidas entre su personal. El mando ruso ya ha desplegado en nuestra zona de responsabilidad la Reserva Operativa del Centro, unidades de la 76ª División de Asalto Aerotransportada de la Federación Rusa. Lamentablemente, estas reservas, aunque de baja calidad, superan varias veces las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No es ningún secreto que durante toda la guerra el enemigo ha tenido una ventaja significativa en personal.
Si en el periodo de 2022 esto no se sentía tanto, era porque en ese momento la ventaja era de aproximadamente 1,5 veces y luego creció hasta 2 veces. Ahora el enemigo nos supera en personal, al menos en nuestro sector del frente, según diferentes estimaciones. De 3,5 veces a 4 veces. Dmytro Filatov, comandante del primer batallón de asalto independiente que lleva el nombre de Dmytro Kotsiubailo. En Mirnorad, las Fuerzas Armadas de Ucrania también controlan completamente la situación. Está finalizando la limpieza de la infantería enemiga. Por desesperación, los rusos atacan Mirnorad con bombas FAB, pero esto no les da el resultado deseado. A pesar de las grandes pérdidas, los rusos intentan infiltrarse en pequeños grupos en Mirnorad, Pokrovsk y sus alrededores. Pero estos intentos son reprimidos con dureza. El ejército ruso, lamentablemente, logra pequeños avances hacia Zaporilla y Dnipropetrovsk por su superioridad en infantería, que se nota mucho. Actualmente, a las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente les faltan personas en la línea del frente. Urgente, Putin ha abandonado a su ejército. Los pagos a los soldados rusos se han terminado, el presupuesto está vacío. El dictador da la orden de luchar gratis. Cunde el pánico entre los rusos. Los hombres mueren como moscas y sus familiares simplemente no pueden enterrarlos. Todos tienen los bolsillos vacíos, incluido el dictador. La guerra ha aplastado a la Federación Rusa contra el suelo. ¿Cuánto tiempo más podrá resistir el enemigo en estas condiciones? No se lo pierda, hablaremos de esto a continuación. La operación especial de Putin se está desmoronando. En las regiones rusas han empezado a acabarse los fondos para los contratistas. Funcionarios de varias regiones de Rusia informan sobre la cancelación de los pagos de 1 millón y 1 millón de rublos supuestamente debido a la difícil situación presupuestaria. Los primeros en dejar de atraer a potenciales contratistas con grandes sumas de rublos en 2025 fueron en el krai de Zabaikalie. Después, en Jacasia también anunciaron que no hay dinero, pero aguanten. Ahora le ha tocado el turno a Yakutia. En Yakutia se acabó el dinero para los pagos a los militares. El presupuesto no da abasto, declaró el ministro de Finanzas de la República, Iván Alexeyev. El problema de los retrasos en los pagos en Zabaikalie es tan grande que, tras los canales opositores, la noticia tuvo que ser recogida incluso por los medios del Kremlin. La gran repercusión obligó a que incluso los funcionarios rusos reconocieran el problema. A los hombres les indigna mucho que, al firmar el contrato y marcharse a defender la patria, tengan que esperar durante meses los pagos regionales, las llamadas ayudas de instalación. No voy a decir todo lo que me escribieron porque hay pocas palabras decentes y entiendo su carga emocional. Solo voy a citar la última frase que es decente y resume todo. Por favor, dígales allá que la respuesta de los funcionarios de que el presupuesto es complicado, que no tienen dinero y que tengan paciencia, no nos satisface. Es especialmente difícil tener paciencia en esas condiciones para los ocupantes que ya están muertos. A los últimos, debido a la negativa de los pagos prometidos a las familias, ni siquiera pueden enterrarlos dignamente. Cuando llega el cargamento 200, los familiares reciben 100.000 de la región más 1.100.000. Ese dinero era suficiente para organizar un funeral digno para su padre, hermano o esposo. Hoy en día, lo máximo que reciben es, supuestamente, 100.000, y eso solo si llegan a tiempo. No hay con qué enterrar. Y lo peor está por venir, advierten los economistas. El tesoro ruso está vacío. Debido a las sanciones occidentales, la congelación de los activos del Kremlin y el rechazo a los sangrientos energéticos de Putin, Rusia no tiene con qué pagar sus deudas, ni siquiera a sus propios soldados. La economía rusa ha entrado en una espiral de contracción, ya bastante activa, evidente e indiscutible. Y es poco probable que pueda salir fácilmente de esta espiral. No se sabe si podrá salir en absoluto. Quizás no tan rápido como nos gustaría, pero las sanciones occidentales y estadounidenses, al parecer, han quebrado la columna vertebral de la economía rusa. En sus planes y presupuestos para 2025, el Kremlin claramente ha sobreestimado sus expectativas. Se basa en otros precios del petróleo, en otro tipo de cambio del dólar que por ahora no existe.
Como resultado, no hay con qué pagar a cada nuevo soldado más de 2 millones de rublos por contrato con el Ministerio de Defensa ruso. Lo mismo ocurre con los pagos por heridas y muertes de militares. Todos los que fueron a la guerra para ganar dinero ahora solo ganarán un billete de ida. El estancamiento comenzó alrededor de septiembre de 2024, es decir, desde septiembre de 2024, cuenten casi un año y medio, la economía de Rusia, incluso más de un año y medio ya resulta. En general, la economía de Rusia no está creciendo. ¿Cuánto resulta ahí? Desde septiembre, entonces en consecuencia más o menos ya estamos llegando a un año y medio. Eso significa que la economía no crece y además está en declive, y ese declive continúa y se intensifica. Además, la situación financiera de las empresas empeora, están perdiendo ganancias. En consecuencia, se reducen los pagos del impuesto sobre las ganancias. Debido a esto, los presupuestos regionales ya se encuentran en serios problemas. Para calmar de alguna manera a las familias de los contratistas rusos y ahogar en dolor a las viudas, los funcionarios del Kremlin prometieron verbalmente resolver el problema en el menor tiempo posible. Al parecer, el gobierno de la República ya ha encontrado una solución. El ministro prometió reanudar los pagos. Pero no hay de dónde sacar los recursos para mantener la movida de Putin. Por ahora, los agujeros se están tapando a costa de los presupuestos destinados a la medicina, los servicios públicos y la educación. Sin embargo, ni siquiera todos juntos cubren ni un tercio de los gastos de la operación militar especial. Mientras tanto, los corresponsales militares rusos pro-Kremlin se quejan de un descontento masivo entre los contratistas del Kremlin. Nadie de ellos está dispuesto a morir por una idea y no por dinero. Y en algunos sectores del frente admiten los corresponsales militares pro-Kremlin, tras la noticia de que el Kremlin suspendía los pagos, los casos de ausencias no autorizadas y deserciones aumentaron drásticamente. Tropas extranjeras están alzando armas contra la Federación Rusa en territorio ucraniano. Berlín y París están listos para pasar de las palabras a acciones reales. Los soldados están en alerta. Esto es un verdadero golpe al sistema nervioso del Kremlin. El ejército de Occidente está cambiando el curso de los acontecimientos en estos momentos. Un mega refuerzo para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una nueva coalición de determinación. Esto hay que verlo. Putin está empezando a tener fiebre. ¿Detendrá esto al dictador? No se lo pierda en el siguiente reportaje. Reino Unido y Francia están preparando tropas para un posible despliegue en Ucrania. Y todo esto ocurre precisamente en el momento en que Estados Unidos impulsa su propio plan de paz, un documento de 28 puntos, donde uno de los elementos clave exige directamente que no debe haber tropas de la OTAN en territorio ucraniano. Nosotros, los europeos, siempre hemos apoyado una paz sólida y justa y damos la bienvenida a cualquier esfuerzo para lograrla. Por supuesto, para que cualquier plan funcione, se necesitan tanto los ucranianos como los europeos. Esto es completamente comprensible. También debemos entender que aquí hay un solo agresor y una sola víctima. Por eso no hemos oído hablar de ninguna concesión por parte de la Federación Rusa. Me refiero a que, si Rusia realmente quisiera la paz, podría haber aceptado un alto el fuego incondicional hace ya algún tiempo. En este momento volvemos a ver bombardeos contra civiles. Reino Unido, según informa Bloomberg, ya ha identificado unidades militares concretas que podrían ser enviadas a Ucrania de manera operativa. El ministro de Defensa, John Hill, declaró que Londres ha actualizado los planes para enviar tropas a Ucrania en el marco de una coalición de países dispuestos, que incluye a unas 30 naciones lideradas por el Reino Unido y Francia. Hemos realizado reconocimientos en Ucrania. También sabemos qué unidades vamos a emplear, cómo las desplegaremos y qué tareas llevarán a cabo. Los planes se coordinarán con otros miembros de la coalición según las necesidades de Ucrania y las condiciones de cualquier acuerdo de paz. De hecho, Londres está formando la estructura de la futura presencia, la misma que debe empezar a funcionar inmediatamente después de un posible arreglo pacífico. El Reino Unido ya está destinando más de 100 millones de libras para estos fines, lo que equivale aproximadamente a 130 millones de dólares. Fondos para los gastos iniciales del envío de tropas. Constantemente se mantienen contactos entre Ucrania y los socios respecto a las necesidades y la situación.
Este es uno de los canales a través de los cuales, es decir, a nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores, a nivel de diferentes organismos y diversos grupos de coordinación creados entre Ucrania y los socios, se transmite esta información, las evaluaciones ucranianas. Por otro lado, los socios tienen contactos directos con organizaciones de la sociedad civil en Ucrania a través de organizaciones donantes, mediante una serie de contactos en la embajada y, en consecuencia, reciben evaluaciones de los lugares, regiones, provincias, de los alcaldes, de los gobiernos locales, de los activistas locales, también sobre la situación que ocurre y sobre las necesidades. El tercer aspecto es que funcionan los servicios de inteligencia y los centros de análisis. Por lo tanto, se puede afirmar con total certeza y absoluta responsabilidad que los socios comprenden perfectamente la situación y las necesidades existentes. Los planes prevén el despliegue de contingentes lejos de la línea del frente y la continuación del entrenamiento de las unidades ucranianas tanto en el Reino Unido como directamente en Ucrania. Tras la firma del acuerdo de paz, en Kiev debe comenzar a funcionar un centro de coordinación bajo la dirección de un oficial británico de 2 estrellas. Su tarea será la logística, el armamento, la formación, la recuperación de las fuerzas terrestres ucranianas, así como garantizar la seguridad aérea necesaria para restablecer la conexión aérea internacional. Un bloque aparte es la ampliación del grupo militar naval del Mar Negro de Turquía, Rumanía y Bulgaria. El desminado, la seguridad de las rutas comerciales y la reanudación de las exportaciones marítimas son elementos que, según el Plan de Londres, deben convertirse en clave para el periodo de posguerra. Si se llegara a desplegar un contingente de tropas británicas, serían ubicadas lejos de la zona de conflicto. Evidentemente se trata del oeste de Ucrania, donde, por cierto, según mis datos, sabemos que actualmente se encuentran instructores militares estadounidenses en una cantidad bastante considerable, quienes se entrenan, entre otras cosas, en logística y otros aspectos. Por lo tanto, también se trata de instructores. Por lo tanto, no hay que esperar que, en caso de que comience un proceso de paz, haya tropas extranjeras en la línea de enfrentamiento, al menos por ahora. Es decir, se trata de lo que ya está ocurriendo actualmente. Pero solo se puede hablar, por ejemplo, de la eventual o potencial sustitución de los instructores y militares estadounidenses que actualmente están presentes por militares británicos. En este momento, Ucrania y sus socios europeos se enfrentan a una elección difícil. Por un lado, está la necesidad de garantizar unas sólidas garantías de seguridad y lograr estabilidad tras una posible resolución. Por otro lado, existe el riesgo de salirse del marco del plan estadounidense, lo que podría provocar una nueva oleada de presión por parte de la Federación Rusa, o incluso socavar toda la arquitectura del futuro acuerdo de paz. En el Kremlin, el pánico de Putin se intensifica ante las nuevas noticias. La flota aérea de Ucrania está aumentando su poder rápidamente. Uno tras otro nuevos aviones surcan el cielo. Las primeras imágenes ya impresionan. Los Rafales se preparan para tomar el control del espacio aéreo y relegar a la aviación rusa al pasado. Junto a ellos, en formación se encuentran los Gripen, Mirage y F-16. El círculo de inevitabilidad se cierra cada vez más fuerte alrededor de la Federación Rusa. ¿Cuál será la próxima herramienta ofensiva de Ucrania? La respuesta en el siguiente reportaje. Francia refuerza la defensa de Ucrania, especialmente en el ámbito de la defensa antiaérea y la aviación. El presidente Volodymyr Zelensky declaró que nuestro país podrá recibir 100 aviones Rafale F-4, potentes radares franceses, 8 sistemas de defensa antiaérea SAMPT, así como 6 lanzadores. Además, los ucranianos recibirán 55 locomotoras eléctricas, lo que será una ayuda adicional para la infraestructura nacional. Lo que se firmó con el señor presidente es más bien un permiso para el suministro, pero el contrato firmado con la empresa Dassault ya será realmente un acuerdo para el suministro de aviones. Es decir, tenemos una decisión política. Sí, es decir, será necesario detallar en un contrato aparte todas las condiciones financieras bajo qué términos recibiremos estos aviones. Se ha declarado que Zelensky no anunció la lista completa de ayuda por motivos de seguridad. Sin embargo, incluso la lista publicada puede crear problemas significativos para los rusos. El Rafale pertenece más bien a la categoría de cazas pesados de generación 4++.
Bueno, si consideramos la versión moderna del Rafale, ¿verdad? En principio, por su peso al despegue, por la cantidad de puntos de anclaje, por la carga de combate, corresponde a los cazas rusos Su-35 y Su-30SM, es decir, a los cazas rusos más modernos. Los misiles Meteor están siendo incorporados al armamento de los Rafale y Gripen. Este misil tiene un motor de flujo directo, no de combustible sólido, sino de flujo directo. Ya tiene un alcance varias veces mayor. Al principio se anunciaba un alcance de 200 kilómetros. Ahora, en general, en los materiales publicitarios se ha proclamado repetidamente la cifra de 300 kilómetros de alcance. Es decir, un misil que no es inferior en sus características al misil ruso R-37M, pero que será un arma permanente. Además, desde el verano de 2024, los F-16 estadounidenses han estado cumpliendo misiones de combate en Ucrania. Para reforzar el espacio aéreo, nuestro país tiene la intención de comprar cazas Gripen a Suecia. Estos aviones pueden competir con los F-16 y no solo con ellos. Los cazas F-16 y Mirage 2000 que hemos recibido ahora se utilizan aproximadamente en un 70% para cumplir misiones de defensa antiaérea. Y los Mirage en general se utilizan en un 100% principalmente para tareas de defensa antiaérea. Anteriormente, Zelensky y Macron firmaron una declaración de intenciones para cooperar en la adquisición de equipos de defensa por parte de Ucrania. Lamentablemente, nuestras posibilidades financieras como país, que es muy pacífico y que lleva 3 años y medio en estado de guerra, no nos permiten comprar aviones. Por ahora solo nos transfieren aviones. En vísperas de su visita a Francia, Volodymyr Zelensky declaró sobre un acuerdo histórico y un fortalecimiento significativo de la aviación ucraniana. Además de Francia, España está preparando un paquete de ayuda para nuestro país. En este momento, la prioridad para Ucrania es fortalecer la defensa antiaérea. Por ahora, eso es todo de mi parte. Con ustedes estuvo yo, Darina Hutskawo. Más noticias impactantes en nuestra próxima emisión. Y por ahora no olviden suscribirse y dejar un me gusta. ¡Nos vemos!